Voy a, repito, dado que es el Día de Arequipa, voy a considerar una pequeña moderación y presentar al doctor Miguel Pinto. El doctor Miguel Pinto Valdivia tiene un título en medicina con especialidad en endocrinología, es miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, secretario de Acción Científica de ADIPER, miembro de la diabetes en la AECD, en el grupo de estudio, y también del grupo del American College of Endocrinology y miembro de la Sociedad de Obesidad. El doctor Pinto nos acompañará en este momento y nos va a hablar sobre las perlas en el uso de las tecnologías para la prevención, diagnóstico y manejo de la diabetes. ¿Ok, Miguel? Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Carlos Ruiz, encargado de Roche, y de las cálidas palabras del doctor Jesús Roca, a quien aprecio bastante. En los siguientes 35 minutos quisiera compartir con ustedes alguna información acerca de lo que son los usos de tecnologías nuevas para la prevención, el diagnóstico y el manejo de la diabetes. Con respecto a esta presentación, estos son mis conflictos de interés. Como mencionó el doctor Roca, tengo el cargo de secretario de Acción Científica en la ADIPER y también me desempeño como endocrinólogo en la Clínica Delgado en Miraflores. Ya desde hace varias décadas, cuando se publica el estudio de Framingham, se describe que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo aumentado o incrementado 2 o 4 veces para enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Pero ya desde ese tiempo también se sabía que había un riesgo incrementado para insuficiencia cardíaca. La mayoría de nosotros hemos crecido solo pensando en lo que es enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca es una complicación macrovascular de la diabetes sumamente frecuente. En realidad, se calcula que el 22% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen insuficiencia cardíaca y la más frecuente es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esta información es aún mayor después de la publicación de los últimos estudios de seguridad cardiovascular, donde nuevos tratamientos han demostrado beneficio. Entonces, en el paciente con diabetes, la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia compensatoria, va a estar asociada a una serie de alteraciones metabólicas, donde destacan la inflamación, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la disfunción autonómica. Y por vías que ya conocemos, vamos a llegar o el paciente va a desarrollar lo que es la insuficiencia cardíaca, la mayoría de ellos con fracción de eyección preservada. Y el paciente diabético, si lo comparamos con el paciente no diabético, va a tener mayor frecuencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante prevenir la hospitalización en el diabético no diabético por insuficiencia cardíaca? Porque probablemente esa persona que se hospitalice, la mitad de ellos vaya a fallecer en los siguientes 5 años. Este es un estudio poblacional en Escocia con más de 3.2 millones de participantes. Pueden ver en la línea azul a las personas que no tienen diabetes y que son seguidas a lo largo del tiempo. Luego están los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2, en varones y en mujeres. Y pueden ver claramente que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen hasta 6 veces mayor riesgo de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca y de manera similar las mujeres. Este riesgo no solamente es inherente a la diabetes tipo 2, sino a los diabéticos tipo 1. Y no necesariamente el diabético tipo 2 tiene que tener hipertensión o enfermedad isquémica coronaria asociada para desarrollar insuficiencia cardíaca. Por otro lado, déjenme guiarlos en esta tabla. En este estudio lo que se busca es determinar la asociación entre mortalidad, hemoglobina glicosilada y los niveles del ProBNP. Son más de 5.500 participantes que fueron seguidos por más de 13 años y lo que se hizo fue hacer una división de acuerdo a los valores de hemoglobina glicosilada y de acuerdo a los valores del ProBNP. Entonces pueden ver acá un grupo de personas que no tienen diabetes, otros que tienen prediabetes y finalmente los pacientes con diabetes tipo 2. Y la incidencia, la tasa de incidencia de muerte
va incrementándose de manera que se va incrementando los valores de la hemoglobina glicosilada, pero sobre todo cuando se van incrementando los niveles del proBNP, tanto como para la mortalidad por cualquier causa como para la mortalidad cardiovascular. Entonces, este proBNP puede pronosticar y nos sirve para saber qué paciente está en riesgo para morir, sobre todo por causa cardiovascular, así esté en prediabetes y sobre todo en diabetes. En el mismo estudio pueden ver como que a partir de un valor de 125 picogramos por mililitro del proBNP, empieza a incrementarse la razón de daño o la posibilidad de muerte por cualquier causa. Si además, nuevamente, hacemos la división o hacemos el análisis por subgrupos, hemoglobina glicosilada menos de 5.7, prediabetes o diabetes, y hacemos la asociación con los valores del valor del proBNP divididos evaluados por desviaciones estándar, nuevamente vamos a ver que a mayor valor del proBNP, mayor es el riesgo de morir por toda causa, especialmente en los pacientes con diabetes tipo 2. O sea, este riesgo se duplica y se puede cuadruplicar. Entonces, el proBNP o la determinación de los niveles de proBNP es una herramienta útil desde el punto de vista clínico, sobre todo en los pacientes con diabetes o prediabetes, para pronosticar o para establecer su riesgo de presentar algún evento como es la muerte o la hospitalización. De manera más reciente, tenemos acá más de 5.500 participantes que tenían enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, y lo que se hace es un seguimiento a lo largo del tiempo y dividir a los pacientes según los deciles del proBNP. Entonces ellos comparan un modelo basal, evalúan más de 20 variables clínicas y laboratoriales y pueden predecir un riesgo, en este caso de muerte. Esa misma información obtenida con 20 variables clínicas o laboratoriales se puede obtener solamente con la medición del proBNP. Pero si nosotros vamos más allá y evaluamos esas 20 variables en el modelo basal y agregamos el valor de proBNP, sobre todo los valores más altos establecidos en este gráfico por los últimos deciles, podemos pronosticar y saber cuál va a ser la incidencia de muerte en estos pacientes. En ese sentido, la clasificación de la insuficiencia cardíaca y la progresión ha variado en los últimos años. Clásicamente el estadio A, estadio B, estadio C y el estadio D. Sin embargo, ahora se considera un estadio en riesgo para insuficiencia cardíaca, preinsuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué nos interesa? Nos interesa este primer grupo. Son pacientes que están en riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, las personas obesas, los diabéticos tipo 2. Obviamente son pacientes que no tienen ni síntomas ni signos, pero que tienen un riesgo para avanzar en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes obesos, diabéticos tipo 2, hipertensos, personas con enfermedad cardiovascular establecida o con algún tipo de daño renal, pueden progresar en las categorías de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, de manera más práctica hay otra clasificación, que es la que vamos a revisar y vamos a ver a lo largo de la presentación. Es de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Vamos a tener la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, moderadamente reducida, preservada y la que ha sido recientemente mejorada. Para fines prácticos, como les mencioné, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 u obesidad tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, más del 50%. En el año 2022, Rodica Pop-Busui lidera un grupo de estudio de consenso entre la ADA y el Colegio Americano de Cardiología. Y ellos publican esta aproximación clínica al paciente con diabetes con riesgo de insuficiencia cardíaca.
ellos establecen que nosotros deberíamos evaluar a todos los pacientes que están en el estadio A o en riesgo de insuficiencia cardíaca, pacientes obesos, hipertensos, con diabetes tipo 2. Y esta evaluación por lo menos debería ser anual y presentan un flujograma. Si tenemos un paciente en la consulta con diabetes tipo 2 o un paciente con obesidad, deberíamos de manera anual evaluar los biomarcadores, donde destaca el ProBNP o la troponina cardíaca de alta sensibilidad. Para términos prácticos, nosotros utilizamos el ProBNP. Si este biomarcador está elevado, deberíamos pensar en una imagen, a la cabeza la ecocardiografía. Si el paciente tiene alteraciones, deberíamos solicitar la evaluación de un cardiólogo y hacer el manejo temprano del paciente con insuficiencia cardíaca. Si no, la evaluación se repite en el siguiente año. De manera más reciente y siguiendo la misma línea, en diabetología se evalúa el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tanto por la EASD como por la ESC, que es el Colegio Europeo la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces según ellos, debemos evaluar a todos los pacientes que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca, deberíamos evaluar los biomarcadores y también deberíamos evaluar una imagen, de preferencia una ecocardiografía, que es creo que lo que podemos ordenar todos en nuestra consulta. Y una vez clasificado el paciente, la evaluación o el tratamiento conjunto con cardiología. El mensaje es claro en el sentido de que ambas asociaciones lo que nos piden es una evaluación anual con biomarcadores y comprobar el diagnóstico con una imagen, de preferencia la ecocardiografía. El doctor Valles dirige este estudio donde lo que busca es establecer los niveles del ProBNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Yo creo que la mayoría de nosotros está en lo que es la consulta externa, donde en todos los pacientes con diabetes y de manera anual deberíamos evaluar síntomas, antecedentes o historia de insuficiencia cardíaca, electrocardiograma y pedir un ProBNP. Si es que el paciente tiene un ProBNP mayor a 125, existe una alta sospecha de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Una historia un tanto más diferente es en la emergencia, donde vamos a pedir un ProBNP húmedo, que se refiere en realidad a un paciente con congestión cardíaca, en cuyo caso los valores de ProBNP necesarios para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca son mayores. En general, el número que deberíamos grabar es NT-proBNP mayor o igual a 125 picogramos por mililitro. Y existe un beneficio al dosar un biomarcador en la parte clínica. Este es un estudio que involucra más de 7,000 pacientes que fueron seguidos por más de 17 años. Lo que hace acá Mutia Baduganathan es asociar los biomarcadores con riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, él establece 4 biomarcadores. Si el paciente, tanto diabético o prediabético, va teniendo positivo más biomarcadores, va a tener más riesgo de tener los eventos cardiovasculares o la mortalidad. A mayor compromiso de estos biomarcadores, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, tanto en diabetes como en prediabetes. ¿Y cuáles son esos biomarcadores? En este estudio se establecen 4 biomarcadores que estaban que se hacían normalmente en los estudios que ingresaron a esta publicación. La troponina T cardíaca de alta sensibilidad, el ProBNP mayor o igual a 125, la proteína reactiva de alta sensibilidad y la hipertrofia del ventrículo izquierdo evaluado por un electrocardiograma. Entonces, si estos pacientes tienen más de dos biomarcadores positivos, lo más probable es que tengan un mayor riesgo de desarrollar o de tener un evento importante como puede ser la muerte. En esta gráfica, si nosotros identificamos a un paciente con alto riesgo, es decir, que tiene más de 2 biomarcadores y le damos terapia temprana
con algún inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa, vamos a reducir los eventos en 44 eventos por cada mil pacientes seguidos por un año. Pero si ese paciente no tiene alto riesgo desde el punto de vista del estudio, de que solamente tiene o ninguno o un biomarcador positivo, solamente vamos a prevenir 4 eventos por cada 1000 pacientes por año de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que es importante la determinación de estos biomarcadores, sobre todo en el paciente que tenemos sospecha. Y de manera similar al control metabólico, también hay objetivos de hemoglobina glicosilada. Si tenemos un paciente clínicamente estable, funcional, independiente, que además tiene capacidad de automonitoreo, si está comprometido con mejorar su salud, si tiene soporte social, es decir, que tiene una familia, que tiene una cobertura de salud, si tiene acceso a una medicación con bajos efectos colaterales y accesible desde el punto de vista económico, si tiene unos riesgos bajos de hipoglicemia y si la carga del tratamiento es aceptable, en ese caso deberíamos buscar una hemoglobina glicosilada menor de 7, idealmente menor de 6.5. ¿Quiénes deberían estar en este grupo? No solamente estos pacientes que cumplen estas características, sino los que tienen larga expectativa de vida, están en las primeras etapas de la insuficiencia cardíaca, no tienen comorbilidades serias, no tienen complicaciones importantes de la diabetes y no tienen o no utilizan hipoglicemiantes con un alto riesgo de hipoglicemia. En cambio, si tenemos pacientes con algunas limitaciones, con un pobre soporte social sobre todo, sin acceso a la salud o con una pobre educación acerca de lo que es salud, deberíamos aceptar niveles más altos de hemoglobina glicosilada. El mensaje final con respecto a esto es que el tratamiento, como lo dice Rodica Pop-Busui en Diabetes Care del año 2022, es multidisciplinario. Y nosotros generalmente vamos a estar liderando y coordinando el tratamiento de estos pacientes en las primeras etapas de la insuficiencia cardíaca, donde vamos a tener a pacientes con diabetes, con obesidad, con hipertensión y donde vamos a trabajar con nutrición, con cardiología, con psicología, etcétera, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hasta esta parte creo que el mensaje es lo que dice Rodica Pop-Busui. Evaluar de manera anual a todo paciente diabético obeso mayor de 50 años con un ProBNP para detectar y determinar tempranamente y oportunamente la presencia o el riesgo de insuficiencia cardíaca. Claramente esta actitud viene aparejada o acompañada de otra conducta que deberíamos tener, que es el automonitoreo ambulatorio de glucosa. La hemoglobina glicosilada generalmente determina los objetivos del tratamiento y el tipo de tratamiento. Es ahora relativamente barata y accesible, predice las complicaciones microvasculares en los grandes estudios ya clásicos y nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Sin embargo, hay algunas limitaciones, como por ejemplo, es incapaz de determinar las hipoglicemias o la variabilidad glicémica asociada a la diabetes, una enfermedad dinámica que depende de muchos factores. Por ejemplo, acá podemos ver el monitoreo continuo de un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 8% y otro, un sujeto 2, que también tiene un 8%. Ambos tienen un valor de glucosa promedio, sin embargo, en el primer caso pueden ver cómo el paciente presenta gran variabilidad glicémica, con altas y bajas importantes, hipoglicemias y hiperglicemias severas. A diferencia del sujeto número 2, cuya variabilidad glicémica es mucho menor. Y tiene importancia en realidad que hablemos de variabilidad glicémica desde el punto de vista clínico, de manejo, de la consulta del día a día. Sí, pues la variabilidad glicémica, estas excursiones de la glucosa hacia arriba o hacia abajo, por mecanismos que ya conocemos como la inflamación, el estrés oxidativo, etcétera, la disautonomía cardíaca,
está asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y determinar esa variabilidad glicémica tiene alguna utilidad o disminuir la variabilidad glicémica tiene alguna utilidad, les presento este estudio con los datos del estudio Advance, donde en el grupo intensivo estaban más de 4.300 participantes y se determinó la variabilidad glicémica con la desviación estándar de la hemoglobina glicosilada de las últimas 5 visitas en el estudio. Esas desviaciones estándar fueron divididas en deciles y como pueden ver en las gráficas, a mayor decil, es decir, a mayor variabilidad glicémica, mayor frecuencia de complicaciones. Puede ser mortalidad por todas las causas, eventos microvasculares, eventos macrovasculares, etc. Esa es la variabilidad glicémica que se estableció en este estudio, evaluando la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en el estudio DEVOTE, con más de 7.600 participantes, la variabilidad glicémica se definió de otra manera. Era la desviación estándar de la glucosa en ayunas que el paciente se hacía en los 3 días previos a cada visita clínica durante el ensayo clínico. Y pueden ver acá lo que es baja variabilidad, variabilidad mediana y alta variabilidad. El número de eventos y la tasa de eventos. Como a mayor variabilidad glicémica para este estudio, hay un mayor número de eventos, como el MACE o como la mortalidad por cualquier causa, o como por ejemplo la hipoglicemia severa. Quiere decir que la variabilidad glicémica sí tiene consecuencias tanto micro y macrovasculares en los pacientes. Es por eso que el autocuidado en la diabetes debería ser algo mandatorio en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en este consenso se menciona, permite que el paciente, el cuidador y el personal de salud haga un seguimiento en las tendencias de la glucosa en sangre, evaluar el riesgo de hipoglicemia y las circunstancias que crean hiperglicemia. También permite que el paciente, el cuidador, pueda evaluar el cumplimiento de la medicación o la insulinoterapia. Ayuda, como lo pueden ver ustedes con sus pacientes, a mejorar lo que es la nutrición y la actividad física regular, porque claramente el cuidador y el paciente va a determinar qué alimentos o qué actividades están relacionadas con una mejor o peor control de la glucosa. Finalmente, usualmente, hasta hace unos años, los pacientes no documentaban sus episodios o el autocontrol. En la consulta llegaban con una hoja mal escrita, borroneada, donde ponían sus valores de glucosa, simplemente no traían el glucómetro. Recuerden que la diabetes es una enfermedad guiada por datos, por números, glicosilada, tiempo en rango, valor de la glucosa. Por otro lado, y en los últimos años, el uso de aplicaciones móviles ha crecido mucho entre nuestros pacientes. Y esto está asociado a mejores conductas de autocuidado. Son tendencias positivas porque el paciente se empodera, el cuidador se empodera, la familia tiene más conocimiento, tiene más información y cambia el comportamiento o las actividades. Por eso es que deberíamos propugnar que la mayoría de nuestros pacientes, en la medida de lo posible, soporte social, tengan alguna medida para hacer el automonitoreo de la glucosa. Y también hemos sido testigos en los últimos años de la aparición del monitoreo continuo de glucosa, del CGM o el MCG, donde ya desde el año 2019, por ejemplo, Tadek Batelino y Richard Bergenstahl establecieron unas guías de manejo y los objetivos con respecto al manejo de lo que es el monitoreo continuo de glucosa. Y ellos claramente han establecido que el tiempo en rango en la mayoría de nuestros pacientes debería estar entre 70 y 180 por más del 70% del día. Debería ser menos del 25% por arriba del rango establecido y menos del 5% por debajo del rango establecido, habiendo algunas variaciones en personas con diabetes tipo 2 que tienen riesgo, por ejemplo los mayores o en las gestantes, etc. Entonces ya sabemos que el tiempo en rango
ya se ha establecido cuál deberían ser los objetivos. Estamos pasando de los objetivos de glucosa en ayunas entre 70 o menos de 130 a hemoglobina glicosilada menos de 7 a valores de tiempo en rango. Y por otro lado, la información ya es diferente, es más completa. Los reportes de los pacientes de la glucosa del perfil ambulatorio nos brinda mucho mayor información. ¿Cuánto tiempo el paciente está utilizando el monitor? ¿Qué porcentaje del tiempo está alcanzando las metas que hemos promovido? ¿Cuál es la glucosa promedio? ¿Cuál es la variabilidad de la glucosa? ¿Y cuál es el indicador de manejo de glucosa que más o menos nos orienta a cuál sería la hemoglobina glicosilada? Y no solamente eso, sino que nos permite sentarnos con el paciente, con el entorno familiar y empezar a detectar patrones, ya sea a manera de resumen por 15 días o patrones diarios, de manera que podemos establecer actividades, conductas, por qué al paciente se le sube la glucosa, qué está cenando, cuándo está haciendo hipoglicemias, qué es lo que estaba haciendo, qué factor desencadena la hipoglicemia, y podemos establecer metas de tratamiento individualizadas. Por otro lado, ya también sabemos que el tiempo en rango correlaciona con la hemoglobina glicosilada. En general, incrementar en un 10% el tiempo en rango está asociado con una disminución del 0.8% de la hemoglobina glicosilada. Si tenemos un tiempo en rango de al menos el 70%, la hemoglobina glicosilada estará alrededor de 7%, si está en 80% de 6.5% y si está en 90% alrededor del 6%. Entonces, ¿el monitoreo continuo de glucosa es mejor? ¿Ayuda a los pacientes? Sí. ¿Está asociado con eventos o resultados clínicamente significativos? También. En este estudio Prisma, ya algo antiguo, con más de 1,000 participantes, la mayoría de ellos eran diabéticos tipo 2 sin el uso de insulina, edad promedio de 60 años, darles un automonitoreo, glucosa capilar estructurada, un automonitoreo estructurado, 4 glicemias por día en horarios fijos, es mejor que el automonitoreo sin ningún control. En el primer grupo o en el grupo control, los pacientes podían medirse la glucosa sin importar la hora del día. En el grupo de intervención había un monitoreo estructurado y esto estaba asociado con una reducción de la hemoglobina glicosilada en menos 0.45%. Entonces, el monitoreo estructurado es mejor que el monitoreo al azar o aleatorio. Por otro lado, el monitoreo tipo flash o intermitente es mejor que el monitoreo o el automonitoreo capilar. En este estudio, donde participaron 100 personas en edad de 58 años con una hemoglobina glicosilada de 7.8, la utilización de un sensor de glucosa intermitente está asociado con una reducción de la hemoglobina glicosilada del menos 0.46%. Y de manera más reciente, porque ahora ya estamos hablando de tiempo en rango estrecho, que quiere decir entre 70 y 140, estos son diabéticos tipo 1, se publicó en agosto del año pasado en Diabetología. Lo que se busca es la asociación entre tiempo en rango muy estrecho y complicaciones microvasculares o enfermedad cerebrovascular. Entonces, por cada 10% que estos pacientes con diabetes tipo 1 están en el tiempo de rango estrecho, es decir, entre 70 y 140, hay una disminución de más del 23% en el riesgo de complicaciones microvasculares y una reducción de casi el 34% en enfermedad cerebrovascular. Entonces, entre mejor control, hay mayores beneficios. Y ya para ir terminando, hablarles un poco acerca de lo que es la telemedicina y las soluciones digitales. Esto solamente va a ser una vista sencilla, un resumen muy breve, porque el día de mañana el doctor Ronald Saavedra tiene una charla más específica acerca de lo que es inteligencia artificial en diabetes. En primer lugar, ¿qué aplicaciones tenemos disponibles para el manejo de diabetes tipo 2? Y cada vez hay más.
Tenemos aplicaciones que tienen que ver con lo que son las dietas, conteo de carbohidratos, aplicaciones donde podemos tomar fotografías a los platos y tener una aproximación al gramaje de carbohidratos. Tenemos aplicaciones a actividad física. Muchos de ustedes están utilizando un reloj inteligente que les habla acerca de los pasos, las calorías, la calidad del sueño, etcétera. Tenemos aplicaciones que tienen que ver con el monitoreo de la glucosa. Por ejemplo, tienen aplicaciones que el sensor se comunica con el teléfono y un aplicativo. Tenemos aplicativos acerca de lo que es el uso de insulina e inclusive tenemos aplicativos que son ya de asa cerrada, donde el sensor se comunica con una aplicación y automáticamente aumenta o disminuye la infusión de la insulina. De manera reciente hay un consenso en ADA acerca de cómo se debe utilizar las aplicaciones en general, la telemedicina en el paciente diabético. Es obligación de nosotros conocer las aplicaciones para brindarles al paciente porque tienen claramente beneficios, pero también tenemos que explicar las limitaciones y las responsabilidades asociadas a eso. No todas las aplicaciones son seguras, no todas las aplicaciones son buenas. Hay que informar a los pacientes acerca de eso y evaluar su manejo. Utilizar la información para mejorar el control, o sea, darle al paciente, recomendarle una aplicación adecuada para él, que entienda y que lo ayude. De repente una aplicación para contar carbohidratos, otra aplicación que le sirva para contar bolos de insulina o para medir su actividad física. Siempre considerar las aplicaciones como un complemento de la educación que nosotros brindamos al paciente en la consulta, acerca de dieta, actividad física, signos de alarma. Por otro lado, también acordar con el médico la aplicación adecuada y compartir la información. De nada sirve que nuestros pacientes tengan aplicaciones acerca de lo que es valores de glucosa y no la compartan con el médico para hacer los cambios necesarios. Y obviamente no recomendar o denunciar las aplicaciones que no sirvan. Por ejemplo, en el año 2019 se publicó este estudio donde hay una aplicación que se llama mDiabetes. El uso de la aplicación versus el cuaderno donde el paciente aplica sus valores de glucosa, solamente tener ese aplicativo permite una reducción de la hemoglobina glicosilada. Esta reducción de hemoglobina glicosilada, como cualquier intervención en diabetes, es más eficaz en el paciente que está peor controlado y también es más eficaz en el paciente que está utilizando insulina. Ya de manera más reciente hay aplicaciones como esta. Por ejemplo, tenemos un sensor. Este sensor se comunica con una aplicación, por ejemplo, el Accu-Chek Smart Guide, que está en su teléfono. Y esta información se sube a la nube, donde hay algoritmos que están aprendiendo de lo que el paciente sube en el aplicativo y la información que brinda el sensor. ¿Qué información sube? No solamente sube los valores de la glucosa, sino que también sube información acerca de hábitos, actividad física, preferencias de comida, horarios de sueño. Este aplicativo, si el paciente está de acuerdo, esta información se puede compartir con el personal de salud, con su médico. Y con toda esta información, el algoritmo va a empezar a predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. O sea, podemos ver el valor de la glucosa, podemos ver lo que ha pasado en las últimas 8 horas y también la inteligencia artificial de esta aplicación puede predecir. Entonces, vamos a ver que el paciente tiene una glucosa de 106 y toda esta información está compartida en la nube con la aplicación. La aplicación sabe qué come el paciente, sabe qué actividad hace esa hora, sabe qué es lo que usualmente está haciendo, el ejercicio, lo que ha comido, cuánto de insulina se ha puesto. Y ese algoritmo va a predecir cómo va a ser su glucosa en los siguientes 45 minutos o 2 horas. De tal manera que le va a enviar una alarma a su teléfono inteligente y le va a decir: probablemente en 45 minutos vas a tener una hipoglicemia. Sería mejor que comas la manzana que usualmente comes a esta hora. Esa es la información que puede hacer este aplicativo.
Entonces, nuevamente, tienen el valor actual, tienen la historia y tienen el futuro. En los primeros 45 minutos pueden ver que los intervalos de confianza son más cortos, porque ahí la información es prácticamente la verdad. Y luego en las siguientes 2 horas los intervalos de confianza son más amplios, porque ahí al algoritmo se le dificulta un poco más la predicción. Pero recuerden, ustedes están acá o el paciente está acá. Desde acá ya saben que de repente en 45 minutos van a tener una hipoglicemia y el algoritmo les dice, oye Miguel, come usualmente el pan que comes a esta hora, porque en 45 minutos te voy a enviar una alarma de hipoglicemia si no lo haces. Entonces el algoritmo lo conoce al paciente, conoce sus costumbres y qué es lo que puede pasar en el futuro. Eso es solo un ejemplo. Por otro lado, ya sabemos, y este es el entorno de inteligencia artificial en diabetes, cómo hay múltiples ingresos de datos. Aunque no lo crean, aunque no lo creamos, múltiple información de nosotros se está subiendo a la nube. Por ejemplo, en la clínica saben en qué momento llegué, dónde estacioné mi auto, a qué hora subí, a qué hora prendí la computadora, a qué hora entró el paciente, qué le receté, a qué escribí, si recogió la medicina, qué exámenes le pedí, a qué hora el paciente salió, qué exámenes le pedí, qué tratamiento le di, a qué hora cerré la computadora y a qué hora salí de la clínica. Toda esa información sabe la clínica acerca de un día de trabajo. Entonces, en el caso del paciente, sabe los datos de su glucosa, los datos de actividad física, inclusive el paciente toma fotografías o anota en su diario qué es lo que está comiendo, se conecta con las historias clínicas electrónicas, con los resultados de laboratorio, con los datos de imágenes, acá dice con las redes sociales, pero esa podría ser una opción, y la inteligencia artificial va a aprender y va a generar información o resultados o outputs relevantes, alertas, predicciones como ya las mencionadas, reportes, inclusive en algunos casos a respuestas automáticas, como por ejemplo suspender la infusión en insulina en sensores mucho más avanzados que son sistemas de asa cerrada. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es esto publicado el año pasado en una revista coreana, como al paciente la enfermera le toma una fotografía. Estas miles de fotografías son procesadas por inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia es una red neuronal convolucional y al final va a establecer unas probabilidades de diagnóstico que pueden ser retinopatía leve, severa, etc. En general, el ecosistema para el paciente diabético incluye ya información que pasa de manera automática. Los aparatos, los laboratorios, los glucómetros suben directamente la información. Se carga la información de las historias clínicas, la información que carga el personal de salud y lo que carga el paciente. Y la nube o la inteligencia artificial va a procesar y va a generar outputs o intervenciones. Ya en este momento se sabe que en diabetes la inteligencia artificial sirve para intervenciones de salud pública, identificar barrios más contaminados, barrios que necesitan más parques para caminar, va a producir estrategias de prevención o cambios de estilo de vida, va a tomar evidencia clínica para dar consejería a los pacientes o hacer cambios de conducta. Tiene inclusive los datos del clima, ¿no? O sea, se pueden incorporar datos del clima, del tráfico, todo para mejorar lo que es el control metabólico del paciente con diabetes. Ya para concluir, la insuficiencia cardíaca, como bien les mencioné en la primera parte de esta presentación, es una complicación frecuente de diabetes. Alrededor del 22% de todos nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Resaltar que se debe medir el ProBNP al menos de manera anual. Los valores elevados de ProBNP son altamente predictivos de resultados. La identificación temprana de la insuficiencia cardíaca y la instauración de terapias adecuadas permite reducir el riesgo de complicaciones.
Por otro lado, el monitoreo continuo de glucosa ofrece mucha mayor información clínica que la hemoglobina glicosilada, que ya deberíamos estar hablando de tiempo en rango en el manejo de la diabetes. Y como han podido ver, hay herramientas digitales que son útiles y que en este momento los algoritmos de inteligencia artificial ofrecen muchas ventajas. Nuevamente, gracias por la invitación. Esta es una imagen creada por inteligencia artificial de Arequipa. Feliz día a mis paisanos y coterráneos. Gracias. Gracias, Miguel. Veo que tenemos 27 segundos y vamos a aprovecharlo con una pregunta que te voy a hacer. En realidad dos, pero cortitas. ¿Cuál es la limitación de la IA en endocrinología? Es decir, ¿qué no podría hacer? Uno. Y segundo, ¿cuál sería la principal indicación del monitoreo continuo de glucosa? Sabemos que en el paciente diabético que usa insulina está indicado, pero en el que no usa insulina, ¿por qué ofrecerle esa? Sí, me gustaría empezar por la segunda parte. O sea, en realidad, en este momento la indicación del monitoreo continuo de glucosa es en todos los pacientes con diabetes, clásicamente en el diabético tipo 1, la diabetes gestacional, el diabético tipo 2 con insulina, el diabético tipo 2 con hipoglicemia asintomática, el diabético tipo 2 que necesita, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho en la clínica, que necesita evidencia de que él está haciendo mal las cosas, etcétera. Entonces, yo creo que casi todos los pacientes con diabetes deberían tener al menos la experiencia del automonitoreo de glucosa o del monitoreo continuo de glucosa, porque les cambia el concepto acerca de lo que es el manejo y también desmitifica muchas cosas. El día de mañana el doctor Ronald Saavedra va a hacer una amplia charla sobre lo que es inteligencia artificial. Yo diría que en este momento hay que tener cuidado con muchas cosas y no dejar que estos algoritmos tomen decisiones por nosotros, ¿no? Al final, la decisión la tomamos y el manejo lo hacemos nosotros. No creo que ahora en esta última semana, Ronald no me va a dejar mentir, la persona que confió mucho en la inteligencia artificial, que según esa persona le dijo que no hay ningún problema, puedes viajar a Puerto Rico sin visa, y al final perdió el vuelo porque sí necesitaba visa. Lo mismo nos puede pasar en el manejo de los pacientes diabéticos, ¿no? O sea, nos debe ayudar, no puede suplantarnos. Y finalmente, para terminar el comentario, ya las personas no vienen a la consulta diciendo: en Google he leído que necesito homocisteína, selenio, cromo. Ya no viene a pedirte eso, sino ahora te dicen: el chat GPT me ha dicho que me tienes que medir el GLP-1 en sangre. Entonces, ha cambiado un poco, por eso hay que tener cuidado. Perfecto. Nuevamente.